Iglesia, muy buenos días. Dios nos bendice. Amén. Dios es bueno. Amén. Más que bueno. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios y quiero que me acompañen a orar. Hoy el tema que traigo, hablando acerca de la división de los pecados, hoy quiero hablar acerca del pecado contra Dios. Amén. El pecado contra Dios. Y acompáñenme a orar por la palabra. Padre bendito de gloria, gracias por esta preciosa mañana una vez más. Y queremos presentar este tiempo de la predicación de tu palabra, Dios, exponer el mensaje tuyo, seguir extendiendo el evangelio, Dios. Y hoy oro, Padre, para que me dé sabiduría para poder ser entendible, para poder ser explícito y para que pueda llegar a todos los que estamos hoy acá, bendito Dios. Pido que tu Santo Espíritu hoy con nosotros y a través de tu palabra enseñe, redarguya, corrija e instruya nuestra vida para la buena obra a la cual tú nos has preparado, Dios. Gracias por esta preciosa mañana, gracias por estar aquí, gracias por darnos la bendición de alabarte y de exaltarte y por ende ser ministrados a través tuyo. Tu palabra enseña que la alabanza a ti cambia las cosas. Y sé que suceden muchas cosas que no vemos y que a veces ni sentimos mientras te alabamos y te adoramos. Pero gracias una vez más por esta mañana y pongo este tiempo en tus manos. Te pido que me guíes y te pido tu respaldo, Padre. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, el tema para hoy es el pecado contra Dios. Seguimos hablando de la división de pecados. Esto se va a ir para varios domingos. La división de los pecados. Ya vimos que hay una división entre pecado venial y pecado mortal en la iglesia tradicional. Esto vino en el año 594 después de Cristo, para saber de dónde vinieron la división de pecados. Pecado venial y pecado mortal. Pero, ¿qué es pecado venial? ¿Cuál es la definición de venial? Venial viene de una palabra en latín que significa venialem, que significa perdonable. Ellos usaron esta palabra de venial porque en el latín tomaron esto de que hay pecados que son perdonables. ¿Qué significa venial? Que se opone levemente a la ley o al precepto, y por eso es de fácil remisión o perdón. ¿Ustedes creen que esto es cierto? Esto no existe. Entonces, la iglesia en el 594 dividió entre pecados fuertes y pecadillos, que son de fácil remisión y de fácil perdón. ¿Cómo se perdonan esos pecados suaves? Una iglesia tiene el poder para perdonarlos, y esto no es bíblico. Es bueno que sepamos de dónde viene la división de los pecados. Sinónimos de la palabra venial: leve, menor, superficial, ligero, pequeño, intranscendente, minúsculo. Eso es lo que significa la palabra venial. Pero no existe tal cosa como... Recuerden los devocionales, yo ya había hablado hace como 2 años acerca de los 10 mandamientos y volví a hablar acerca de la ley para los que los han escuchado juiciosos, para que los empaten con estas predicaciones de los domingos y entender que no podemos cumplir la ley, que es imposible cumplir 613 leyes. La tradición y muchas religiones creen que tenemos que guardar los mandamientos, y ya les voy a enseñar que sí tenemos que guardar, pero es el mandamiento que Dios dejó al final, no las leyes. El único que cumplió las leyes fue Cristo Jesús, y el fin de la ley es Cristo, dice Romanos. Por eso, de modo que el que está en Cristo ha cumplido la ley. Ahora, esto no es carta para pecar, porque de eso voy a hablar más adelante. Pero hablando de la división de los pecados, y hablé que el castigo, así como el premio en la eternidad no es el mismo, el castigo tampoco es el mismo. Yo de un versículo voy a dar 3 más y entro a este tema. Lucas 12:48 dice: en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho,
y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Aquí habla de pocos golpes, pero también habla de mucho. No es el mismo castigo. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Este versículo ya lo voy a explicar que tiene que ver con el tema. Hay un versículo que lo traje aquí, pero no recuerdo la cita bíblica. Dice: piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto. Eso está en Hebreos, sé que está en Hebreos, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Piensen pues cuánto mayor será el castigo. O sea que no todo el castigo, es que se van para el infierno y ya. Y en el infierno dicen algunos: no, pues allá eso echamos fueguito, es caliente, y allá hay vieja, allá hay trago, pues la vamos a pasar bien. Qué pecado, porque no saben lo que es el infierno. No conocen lo que es el infierno, y el Señor habla que allí es el lloro y el crujir de dientes. No es fácil el infierno. Y hoy en día el infierno está lleno de hombres, no de demonios. Hay otro infierno que es el Tártaros, donde están ángeles presos, donde algunos van a salir para el tiempo del apocalipsis, de la tribulación, de la gran tribulación. La tribulación no, porque es una paz falsa. Y al final el abismo es la cárcel final, donde van los hombres, van los ángeles, va Satanás, va el anticristo, va la bestia, va todos esos. Entonces imagínense lo tenaz que va a ser vivir con esa mano de demonios. Si nada más tener un ratico a los que los han asustado, eso es feo. La presencia, así como la presencia de Dios es hermosa, la presencia de Satanás es inmunda, trae cosas muy feas. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? No, a mí nadie nunca han sentido tuto. ¿No han sentido tuto? Han sentido tuto, eso es feo. Entonces imaginen un ratico de esos, pero más fuerte, porque eso es un solo demonio. Imaginen principados, potestades y el mismo Satanás al lado, pasar la eternidad con esas bellezuritas allá. Es duro. Entonces es mayor el castigo. Estos versículos para mostrar que sí hay más. Vino Luz Ángela, pero no veo luz. Luz, ¿tú te puedes hacer acá, por favor? Ay, bendito Dios. Solo Jesús no dijo hágase la luz, y la luz se hizo. Mire, yo dije hágase la luz y ¡chu! No te vas a hacer, ¿no, luz? Entonces pecados, el pecado contra Dios. Ya explico por qué este título, pero quiero cerrar con Isaías 59, versículo 2, que dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Nueva Traducción Viviente dice: son sus pecados los que los han separado de Dios, los han dividido. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no nos escuchará. No hay división de pecados, pero el pecado sí divide. ¿Nos divide de quién? De Dios. Entonces esto es para dejarlo claro, que no existe división de pecados. Hay formas diferentes en las que pecamos, que es donde voy a entrar, porque a veces creemos que pues eso no es grave. Y para todos los que dicen que tenemos que guardar los mandamientos, me gustaría que escucharan esto, a ver si de pronto cumplen uno de las cosas que vamos a hablar. Porque si no es por una mirada, si no es por un gesto, si no es por... recuerda que hablamos hace 8 días del inconformismo, peleando con el espejo. A veces no nos entendemos, ¿cierto? Los hombres a veces no nos entendemos, queremos algo y no es. Las mujeres quieren el príncipe azul y les llega y se ponen bravas porque no era el tono de azul que querían. No era un tono más fuerte, un tono más... Siempre estamos inconformes por algo. Entonces, quiero llevarlos al versículo por el cual la iglesia tradicional saca división de pecados. Este es un versículo que no ha sido fácil de interpretar. Teólogos duros no le han dado el significado completo a esto.
algunos tienen una opinión, algunos tienen otra opinión, pero la opinión que todos tienen, uno no puede decir es esa, sí, él tiene razón, porque Juan, el apóstol Juan, cuando escribió esta carta, habla de algo que voy a leer, pero él no dice, y el pecado mortal es, él no lo dice. Entonces este es un tema como en paréntesis donde le podemos dar una interpretación y podemos creer algo. ¿Cuál es? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16-17. De aquí la iglesia saca división de pecados, unos y otros buenitos que no pasa nada. Dice la palabra de Dios: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Entonces aquí Juan está diciendo que hay pecado de muerte y hay pecado de no muerte, ¿cierto? Pero entonces de aquí ellos dijeron, es que hay unos pecados mortales que son de muerte y hay unos pecados veniales que no son de muerte. Pero el contexto de la palabra no es ese. Ahora les voy a nombrar a dos personas que para mí son ilustres en la palabra de Dios y su comentario sobre este texto. Escuché casi a 8 pastores acerca de esto. Quise meterme a averiguar qué decía cada pastor. Entonces, Chuy Olivares es un excelente pastor mexicano. Él es pentecostal, pero no es y el agua y el polvo y eso, no. Él dice que el pecado de muerte en este tiempo, para este tiempo del contexto, estaba muy fuerte el gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía que ataca el evangelio. Ellos dicen que son salvos por su conocimiento, pero no por la fe. La gnosis tiene que ver con la mente, ¿cierto? Pero no por la fe. Entonces, en este tiempo estaba levantado un grupo fuerte de gnosticismo aún dentro de la iglesia, y hay iglesias gnósticas. Hay iglesias que creen que pueden pasar la pared mentalmente, que pueden meditar igual que el yoga y pueden traspasar paredes y hacer un poco de cosas, y también cantan alabanza y también dicen que Jesucristo es rey y también, pero mira todas estas creencias tan tenaces. Entonces ellos pueden llevar pueden adquirir su salvación a través de su conocimiento. Y yo he enseñado, y la palabra enseña, que el alma es la loca de la casa de nosotros. El problema está en el alma, no en el espíritu, porque el espíritu cuando nace, nace de nuevo. El espíritu es perfecto. Si tú naciste de nuevo, no eres perfecto por ti, es porque Dios consumó la obra perfecta y la puso en ti, selló con el Espíritu Santo, y por eso dice que estamos sentados juntamente en los lugares celestiales con Cristo en Efesios. Pero es tu espíritu, tu verdadero tú y mi verdadero yo, el espiritual, porque el carnal está en esta tierra, este que ustedes ven acá en el espejo y que podemos ver nosotros en el espejo. Pero recuerde que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu ya nació de nuevo. El cuerpo no ha sido glorificado hasta que Jesús no venga. Pero el alma es el problema, porque en el alma hay voluntad, intelecto, ¿cierto? Hay voluntad, libre albedrío, intelecto, el que es pepa, el que no es pepa, y los sentimientos, las emociones. Y el problema del que es pepa, el intelecto, es que choquean, pelean con la palabra de Dios. Por eso Dios dice en 1 carta a los Corintios que tienen que derribar argumentos que se levantan en contra, no de la iglesia, no del pastor, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Y las personas más estudiadas son las que más pelean con Dios. ¿Sabían eso? Pelean con Dios. Entonces, el conocimiento, la voluntad que está en el alma también es el problema, porque aunque nosotros sabemos hacer lo bueno, muchas veces no lo hacemos. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, y a veces no hacemos todo lo que nos es lícito, sino también lo es lícito. Entonces hay un problema en la voluntad, en el alma, en que tomamos decisiones que no son. Pero también en las emociones.
Porque si estamos mal, entonces tomamos decisiones parados en nuestras emociones. Si nos va mal en una relación, si no pude abrir el restaurante 3 días y mi esposa está enferma, entonces estoy mal geniado toda la semana, gritando a mi hijo, gritando a mi esposa y maldiciendo por qué si soy pastor y por qué si yo le sirvo al Señor y yo aquí no cobro un peso, porque yo me gano mi esfuerzo por fuera, por qué tengo que sufrir esto y por qué me tiene que pasar. Ese sería el alma, ¿cierto? El almático, pero eso ya no lo hice, no lo hicimos. Pero el almático hace eso, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué a mí me está pasando eso? ¿Y por qué si yo le sirvo? ¿Y por qué si yo sirvo en la iglesia? ¿Y por qué si yo no falto a la iglesia? ¿Y por qué? Porque tenemos un problema con las emociones. Entonces, ¿para qué Dios nos daba las emociones? Para sentir. ¿Usted se imagina si fuera una máquina? A un carro no se enamora de una carra. Un carro no tiene sentimientos. Pero precisamente Dios nos hizo a su imagen porque tenemos sentimientos, lloramos, nos ponemos tristes, nos ponemos bravos, pero también nos ponemos alegres, nos gozamos, nos alegramos, saltamos. Es hermoso tener emociones. Si no seríamos un muñequito que le dan cuerda, hace 3 cosas y tú, plenos robots. Pero ese es el problema del hombre, el alma, los sentimientos, las decisiones que se toman y el intelecto. Porque el mundo prepara a jóvenes para que crezcan en su conocimiento, pero no espiritual, sino en un conocimiento académico, para llegar un día a ganarse un peso en la vida, pero no los instruye para que conozcan a Cristo Jesús, y menos ahora, donde el movimiento Progress Walk ya tomó hace 20 años esto, y hoy en día es fuerte, y donde ya hoy en día hay cartillas que le enseñan a usted el ella y la cosa, y usted a mí me respeta. Yo soy caballo y tengo 3 años y tengo que respetar porque eso es. Era algo irónico y una señora decía, le preguntaron, ¿usted qué cree acerca de esto de que cada quien puede creer lo que se dijo? Yo respeto eso. ¿Y lo acepta? Dijo, sí, yo lo acepto, me parece que cada quien puede hacer. Ok. ¿Usted aceptaría si era un señor? Si yo le digo que soy mujer, dijo, sí, claro, usted se puede autopercibir como quiera. Dijo, no. ¿Y usted aceptaría si yo le digo que soy una niña de 4 años? Tú lo puedes hacer. Le pregunta, ¿tienes hijos? Sí, señor, tengo 2 hijos, uno de 3 años y uno de 5 años. Usted le va a hacer una pregunta, vuelvo y le pregunto, ¿usted me acepta tal como soy? Sí, claro que sí. ¿Usted me dejaría pasar una noche con sus hijos acostados? Yo no les voy a hacer nada porque yo tengo 4 años. Dijo, no. Dijo, pero usted me está diciendo. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Si usted acepta que el hombre es mujer, la mujer es hombre, que usted es caballo, usted yegua, usted lo que sea como se autopercibe, entonces asuma las consecuencias. Pero no, yo acepto que tú eres un niño que tiene 3 años, ok, ¿me dejas acostar con tu hija que tiene 4 añitos? No va a pasar nada, vamos a jugar porque yo soy un niño. Y sí se les viene con el no, ¿qué le pasa? Porque tiene que ver con algo que voy a hablar hoy acerca del amor. Pero todas estas barrabasadas es porque no hay amor en el corazón de estas personas, se los voy a demostrar bajo la palabra. Entonces, Chuy Olivares dice que es el gnosticismo que estaba en este lado. Entonces el pecado de muerte era para estas personas que no, obviamente su fe no está en Cristo sino en sus obras, y les estaba diciendo a este grupo de personas, ustedes que no tienen la fe en Cristo sino en su conocimiento, es un pecado de muerte. Pero ustedes que son, porque aquí inicia diciendo, si alguno viere a su hermano, ¿a quién le está hablando? A cristianos, a nacidos de nuevo, cuando utiliza la palabra hermano. Entonces es un hermano, se supone que si es un hermano es salvo, ¿cierto? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea que el hermano puede pecar, pero no lo lleva a morir, pedirá y Dios le dará vida. Por eso es que oramos unos por otros. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahí deja claro, punto. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Entonces, ese es el pensamiento de Chuy Olivares. Alducin, un excelente, él es doctor en teología, no todos son doctores. Es que tenemos la costumbre de decirle doctor a los enfermeros, a los médicos, y eso no existe. Doctor es el que tiene un doctorado.
Y hay doctores que no tienen doctorado, solamente estudiaron medicina, ¿sí? ¿Me di a entender? Porque a veces el doctor llega a la enfermera y dice, doctora, no son doctores. Doctorado es un pénsulo o un nivel, por así decirlo, académico que te certifica en una escala de estudio. Entonces tienes una maestría, después tienes un doctorado. Entonces hay doctorado para todo, para arquitectura, para teología, hay doctorado, y él tiene doctorado, es una persona muy estudiada. Yo no comparto algunas cosas, pero no quiere decir que no sea un varón de Dios, que no sea un tremendo siervo de Dios, que haya hecho muchas cosas hermosas y que no sea salvo, porque son doctrinas secundarias, hay cosas que no. Entonces él dice que el pecado de muerte es para todo el cristiano, que siendo salvo y peca, Dios se lo lleva para que no pierda su salvación. Ese es el contexto de él. Vemos, por ejemplo, en la carta a los Corintios, una persona que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Era la mujer de su papá, y estaba teniendo relaciones. Y allí Pablo habla y dice que es mejor que seas comulgado y sea entregado a Satanás antes de que se pierda. Entonces estos textos él utiliza para decir que una persona que es cristiana y Dios sabe que pues va a seguir en su pecado o algo, prefiere Dios cortarla y llevársela para que no pierda su salvación, por así decirlo. Yo no creo eso, ¿sí? Yo no creo eso, porque entonces cuando Pedro también negó a Jesús, ¿por qué no murió y se lo llevó? Veo en la Biblia muchos que han cometido pecados y no han muerto, como también veo muchos que han cometido pecados y han muerto. Entonces, como la vara de medir no es la misma, yo no puedo tomar ese ejemplo y decir, es que eso es cuando una persona dentro de la iglesia peca, Dios permite que se muera para que no pierda su salvación. Entonces, para mi concepto, tampoco es eso. ¿Qué creo yo humildemente? Ustedes pueden creer más en Alducino, en Chuy, porque él es mucho más antiguo y tiene muchos más años y tiene mucho más estudio. Pero yo lo que creo es, porque estuve leyendo toda la carta de Juan, no solo esto, estuve leyendo el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, mirando qué hablaba Juan. Y en lo que habla Juan, quiero llevarnos al versículo 18, y lo voy a llevar antes a dos que me parecieron muy importantes. El versículo 18 de Juan 5 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ahora, cuando yo voy a 1 de Juan 3, 8, 9, antes, porque Juan sigue hablando de lo mismo, dice la palabra de Dios: el que practica, aquí vuelve, él habla mucho del que practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, todos pecamos, creyentes o no creyentes, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Muerte, separación. Hay pecados que son de muerte eterna, porque hay personas que se pueden arrepentir de algunas cosas, pero no arrepentirse de sus pecados, como este muchacho que dijo: yo no tengo nada de qué arrepentirme. Eso es un pecado de muerte. Juan, aunque no deja explícito y dice el pecado de muerte es, pero sí habla mucho entre los que practican. O sea que él está hablando entre el que peca, cáscara de plátano, y el que se echa su piscinazo. El que, sabiendo antes lo que va a hacer, ya sabe lo que va a pasar, se deleita antes de, en y después de. Ese es el que practica, el que es su diario vivir, el que lo hace siempre, el que no lucha contra ese pecado, porque nosotros llegamos a Cristo, pero la lucha continúa. ¿Cuántos entienden esto? No es que yo ya nací de nuevo y yo ya, las mujeres me parecen feas, entonces solo mi esposa es cochosa. Seguimos en la carnecita.
Lo que pasa es que nos vamos ejercitando a la carne para ya no ver lo que tengo que mirar en otras mujeres y no solamente enfocarme en mi esposa. Y eso hace que yo empiece a ejercitar mi carne. Entonces ya enfoco mi mirada solamente en mi esposa y ya la estoy viendo más bonita, la estoy viendo Pero mientras yo sigo viendo 10 carros últimos modelos y los otros 9 colores como mejor, pero este también es último modelo, pero es que mire la dirección de esta, mire el chasis y mire el bumper. Pues ¿qué pasa? Que el otro carro, queremos como armar un carro de el décimo, lo armo que esas llantas, wow, qué llantotas. Si seguimos nosotros comparando, pues ¿cuándo vamos a manejar la carne y a decirle que obedezca y decir que nuestra mirada solamente tiene que estar en nuestra esposa? Entonces, eso lo hace Dios a través de la palabra, pero a través de las enseñanzas que recibe uno en la iglesia, porque esto no se lo enseñan a uno en el colegio, ni en la universidad, ni cuando uno va al médico, ni se lo enseñan en el trabajo, lo enseñan solamente acá. Entonces él dice el que practica el pecado. Los que practican, o sea, es un hábito. El que era mujeriego, Juan charrasqueaba. Pero llega Cristo y sigue siendo Juan charrasqueado. Siguió su práctica. O sea que Dios no está en su corazón. Ahora, que podemos fallar en esa área alguna vez, nos arrepentimos y Dios ve nuestro arrepentimiento y ve nuestro cambio y ve que no queremos, eso es diferente. Pero yo nazco de nuevo y continúo en la misma forma, esto no existe, que nacemos de nuevo. Porque practica, es una práctica. O sea, ya es un consecuente, ya no importa si no continuamos en eso. Entonces los que practican, o sea que es un hábito y no se arrepienten, no se sienten mal, no luchan contra la carne, contra ellos mismos, ellos no son creyentes. Y aquí dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Les voy a dar mi interpretación, esto no dice la Biblia, mi interpretación. Yo puedo, voy a coger a Samuel. Samuel no es nacido de nuevo, yo no lo conozco hasta ahora. Y me dicen, es que él tiene un problema, no sé, en X área. ¿Usted me ayuda a orar por él? Él tiene un problema de qué? Bueno, de chicas, digamos, ¿cierto? Tiene 20 chicas, tiene 10 carros últimos modelos y cambia de chasis, de llantas, de todo, le gusta todo. Entonces la mamá me dice, ay pastor, mi chinito es lindo, únicamente mi chinito tiene esa área, ¿usted me ayuda a orar por él? Eso es lo que la Biblia me está diciendo, que yo no ore por ese pecado, porque eso es un pecado de muerte. ¿Yo por qué tengo que orar? Porque tú seas salvo. ¿Me di a entender? Yo tengo que orar y decir, Padre, hoy pongo la vida de Samuel en tus manos. Yo no sé si él pertenezca a la salvación o no, yo no lo sé, eso lo sabe Dios. Pero yo hago lo que tú me mandaste a hacer, y es llevar el mensaje. Entonces yo lo llevo y le voy a decir a Samuel que nuestro pecado nos separa de ti. Y yo le voy a hablar, Dios, con amor, porque el amor es verdad y la verdad nos confronta. Pero hay que decir la verdad. El amor no es alcahuetear y decir, eso no me lo digo porque de pronto. No, la verdad, pero con amor. Y el que tiene ojos azules, y dígame cómo están mis ojos negros. No, son azules. Yo no puedo cambiar las cosas que son. Si yo tengo que orar al Señor y que Él pueda conocerte, y tal vez yo lo pueda traer a la iglesia, tal vez yo le pueda hablar, le pueda mandar algunos mensajes, mira, escucha el devocional, algo hago. Pero le puedo decir, mamita, yo no puedo orar por el pecado de él, porque esa es una decisión que él tiene que tomar. Pero sí puedo orar para que nazca de nuevo, porque el Espíritu Santo sí le va a ayudar. Entonces cuando él nazca de nuevo, él va a entender que hay cosas. Mire, cuando nacemos de nuevo, lo digo por experiencia propia, hay cosas que no necesitamos pedirle a Dios que nos quite porque ya ni las practicamos, porque se nos olvidan. Nos ocupamos tanto de unas cosas que estas cosas ya no son importantes para nosotros. Entonces, yo no nací de nuevo y Señor, quítame el licor. Señor, quítame esto. Señor, nada de eso. De un momento a otro me di cuenta, cuando resulté muchos años sin tomar y resulté, porque yo volví a caer.
Y cuando resulté con muchas cosas, y yo dije, pero yo no le creía al Señor, quítame ese nada. Porque el Espíritu Santo va haciendo la obra. Mientras yo mando en camino en lo que es del Señor, en lo que me edifica, pues muchas cosas van cambiando en mi vida. Entonces, dice acá el versículo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Para mi concepto es ese. Ay, pastor, ayúdeme a orar porque es que mi mujer, mi hija, cierto, mi esposa, yo soy el 8º marido y no sé qué. ¿Yo cómo voy a orar por eso? Lo que necesito es que se arrepienta de su pecado. Entonces está la oración. Ojo, es mi interpretación, es lo que yo interpreto de la palabra. Yo no puedo orar por eso. No creo en esta, pueda que sí haya gnosticismo en ese tiempo, y sí lo que dice él de una persona que, pues yo no creo que sea este el concepto. Ahora, mi concepto no es es que ese es, no, simplemente estoy dando otro punto de vista, como escuché de varios pastores y que no estoy de acuerdo. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice el Señor, ¿cómo va a decir? Pídale a Él para que deje de adulterar. Pídele a Él para que deje de estar allá en los prostíbulos y estar. Pídame a mí para que... No. Que Él sea salvo. Que Él se arrepienta de sus pecados y Él mismo pueda tener una vida con Cristo. Y cuando acepta a Cristo y uno ve el cambio, uno ahí sí puede orar. Pastor, es que resulta que en esta área estoy venga, oramos, mire, la Biblia dice esto, mire, la Biblia dice lo otro, mire, acá dice esto, a mí me ha funcionado esto, tal vez yo también fallé en esa área, tal vez no, pero he visto personas que han salido de esto, y ahí es donde viene la consejería, en los pecados, ya cuando somos nacidos de nuevo y hay una área que estamos flaqueando ahí en consejería y tratamos de cambiar eso, pero no puedo orar por ese pecado, porque es decisión de cada quien. Entonces, este versículo, estos dos versículos, muy difícil de poder interpretar, es los que toman esta iglesia para decir que hay división de pecados. O sea, hay pecados de muerte y hay pecados de no muerte. Pero entonces, los de muerte, los de no muerte, los veniales, nosotros podemos como iglesia, si tú cumples los sacramentos, eres parte de esta iglesia, podemos con oraciones orar por ti, para que seas perdonados por esos pecados. ¿Y qué hago, Señor, si de pronto tranquilo? Si llegaste, pasas máximo al purgatorio, pero al infierno no te vas a ir, porque Dios va a sumar tus buenas obras. Esto dice la catequesis, y esto no es bíblico. No es bíblico, porque cualquier pecado que yo cometa me hace infringir las 613 leyes. Creo que fue el jueves que hablé de ese devocional. Santiago 2:10. Cualquiera que cumpliere toda la ley y ofendiera en un punto, no hizo nada. Falló en toda. Entonces, ¿qué es pecado? Definición de pecado. ¿Qué es pecado? Primero, ¿qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 lo define fácilmente. Sí, sabemos que pecado viene de una palabra griega hebrea que dice que quedará blanco y todo. No hablemos de eso, hablemos que dice acá la 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infringir una ley. O sea que pasarse el semáforo del ojo también es. Porque el semáforo es una ley, es una autoridad, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos contra una autoridad que no se debe hacer es infringir, y eso es, ¿entendemos lo que es pecado? O sea que pecar no es solo decir groserías, pecado no es solo cambiar de chasis, mirar otras llantas, es que el pecado va mucho más allá. Es cualquier cosa que hagamos nosotros que infringamos la ley. Ir por el mandado de dar un billete de 20 y que nos devuelvan 50, vueltas de 50, y decimos aleluya. El Señor me bendijo, es que es grande, Él sabía que tenía necesidad. Sí, no le dijo que Él también tiene necesidad y por eso trabaja. Entonces, ¿qué hizo? Infringió una ley, y eso es pecado. Recuerden que existen leyes sacerdotales, que existen leyes civiles. Eso lo hablamos devocionales, para que veamos que cuando uno peca, no peca solamente con cosas que uno cree, es que yo robé,
es que yo forniqué. Todo eso es pecado, claro que sí, pero es que hay muchas más cosas que son pecado. Pecado es como el tipo que demandó a un señor en el pueblo porque le estaba vendiendo pan de 500 gramos y tenía 420. Y lo demandó y lo mandó para la policía. Y el señor pues no sabía y dijo, no sé, ¿por qué me están metiendo preso? Señor, por deshonesto. Usted está vendiendo pan de 500 y son 420 gramos, ya lo pesamos en varias grameras. ¿Por qué hace eso? Y dijo, pues, no sé, yo como no sé de eso, lo que hice fue adaptar una gramera al peso de la mantequilla que él mismo me vende. Y como me la vende de 500 gramos, yo pesé el pan de la misma manera. El que lo demandó era el deshonesto. Dijo alguien que iba a salir por la televisión porque se encontró un maletín lleno de plata en un hotel. Y fue y entregó el maletín y todo. ¡Qué hombre! ¡Wow! ¡Qué honestidad la suya! Súper honesto usted, ¡wow! No, usted tiene que salir en las redes y en televisión porque tiene que ser conocido usted. Pocos hombres así de honestos hay como usted. Dijo, a mí no me va a sacar por redes. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque es que con quien me encontré el maletín no era mi esposa. Honestos en unas áreas, deshonestos en otras. Esa es la infracción de la ley. Entonces, ¿ya entendimos qué es pecado? Fácil, básica, primaria. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Entonces, cualquier ley que usted infrinja, no solamente a nivel de sacerdotal, espiritual, sino a nivel civil también está infringiendo la ley. Cualquier infracción que cometa es pecado. Ahora, ¿por qué puse como título el pecado contra Dios? Porque hay algo muy importante que tenemos que aprender, y es que yo puedo pecar contra Dios y no pecar contra el hombre, pero cada vez que tú y yo pecamos contra el hombre, pecamos contra Dios. O sea que todo el pecado que nosotros cometemos es contra, tengámoslo claro. La peleita que yo tengo aquí con Fernanda, la enemistad que yo tengo con Fernanda, que no la puedo ver, me cae gorda. ¿Contra quién me estoy pecando? No es contra Fernanda. Es que la vara es más alta cuando vemos que dice la Biblia. Entonces, pecados veniales, señor cura, ¿dónde existe eso? Si es transgresión a la ley, eso no existe. El pecado contra Dios. ¿Y cuál es el pecado contra Dios? Todo. Las moneditas que la mujer le saca al esposo sin que se dé cuenta. Mi amor, trae 2 bolsas de leche con el billete de 20 y las vueltas. La leche subió, amor, de pronto porque no llegaron vueltas. No llegaron las vueltas a la casa. Toda infracción, toda. Las mujeres van a empezar a dar las vueltas en la casa. Toda infracción. Entonces, si hago la pregunta, ¿contra quién el hombre peca? Uno peca contra Dios y contra los hombres. Pero todo pecado es contra Dios. O sea que si yo peco contra Dios, a veces no peco contra el hombre, ¿cierto? Puedo hacer algún acto en mi vida, ¿cierto? Que no dañe a mi prójimo. Pero cada vez que yo daño a mi prójimo, sí estoy dañando a Dios. ¿Ahí me di a entender? O sea, por eso el tema de hoy, el pecado contra Dios. El pecado contra Dios. Y leemos en Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo, me enseñaron que era después de Génesis. Mateo 22, 34. Está hablando de el gran mandamiento. Ojo, no es que nosotros no tenemos que cumplir la ley. Sí hay una ley que tenemos que cumplir, y es la ley del amor. Dice la palabra de Dios desde el versículo 34. Entonces los fariseos
oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, mire, este no era cualquier pelagato, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, y le llama maestro. Perdóneme, pero cuántos babosos en los púlpitos ahí hablando, Dios, mi Señor, haciendo cantidad de estupideces que ellos saben que están mal ante Dios. Es que ellos no saben, ¿cómo no van a saber? Mentirosos acá robándoles la plata ya a los demás, ¿cómo no van a saber? Hay mucha gente que lo sabe. Mire, un doctor, si conociera interpretar a la ley realmente como dice acá, hubiera conocido que la ley hablaba de Cristo Jesús, que el Antiguo Testamento todo lo mostraba a Jesucristo, pero no, se lee esa conveniencia. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está hablando de espíritu, y con toda tu alma, está hablando del alma, y con toda tu mente, está hablando del cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, así se ama al Señor, con las tres áreas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que toda la ley, todos los 613 mandamientos o los 10 mandamientos de la ley de Moisés en el monte de, claro que no es de Moisés, de Dios dado a Moisés, porque es que varias religiones dicen es que son los mandamientos de Moisés. No son de Moisés, fue el mediador. Todos ellos se reúnen en el amor. 1 Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo ayudase a todos los pobres, hiciese todas las obras del mundo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo, y empieza a hablar de cosas buenas. Hablar en lenguas es bueno, porque nos edifica con Dios. Poder tener plata para bendecir a muchas, está hablando de muchas cosas, dice, pero no tiene amor en lo que hace, de nada le sirve. Viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, de nada sirve. Si no está el amor, no hay nada. Y es bueno porque primera carta de los Corintios capítulo 12 está hablando acerca de muchas cosas de la iglesia, del desorden de todo. Habla 1 Corintios capítulo 13 y empieza a hablar después acerca de los dones ministeriales. Quiere decir que usted puede ser el chacho en la iglesia, pero si no tiene amor, divida. Y primero aprenda a tener amor y ahí se apliquen los dones en la iglesia. Eso es hermoso porque la iglesia la Biblia tiene un orden, porque sí, es importante. Entonces, si el pecado es infringir la ley, la falta de amor es la que nos hace pecar. La falta de amor es la que nos hace pecar. Y si la falta de amor es la que me hace pecar, el amor es el que me guarda de pecar. Si yo amo verdaderamente a mi esposa, no la voy a herir, ¿cierto? Así ella me golpee, me maltrate, no me cocine, sírvase usted. Si yo amo a mi esposa, no le voy a fallar, porque la amo, porque el amor es el que me guarda de pecar. ¿Contra quiénes pecamos normalmente? Siempre contra los que no amamos. Porque si a ti te pisan el callo, te lo pisan en la casa, mi hijo o algo, pero si me lo pisan en la calle con alguien que tú no conoces, ¿qué crees que pasa? Cristianos también, el Papa también, porque el problema es lo que está dentro. Cuando empieza a hablar del pecado, pensamiento, palabra, obra y omisión, el problema está interno. Y cuando se pisa el callo, se saca el problema interno. Entonces, pecado es infringir la ley. El mandamiento que Dios dejó para cumplir la ley es el amor. Quiere decir que cuando yo amo, me evita pecar. Y quiere decir que cuando yo peco, es falta de amor. ¿Bien? Resumido en clase de Nacho, 2 hojas, facilito. ¿Por qué no quiero ver a mi esposa? Porque la amo.
¿Por qué hiero a los demás? Porque no los amo. La raíz de la desobediencia a Dios pasa por el amor. Si yo amo, no adultero, no maltrato. Es que ustedes dicen que no deben cumplir los 10 mandamientos. La ley del amor los cubre todos. Si yo amo, Dios es mi prioridad. Si yo amo, no creo idolatría, sino realmente formo una relación con Dios, guardo mi día de reposo. Si yo amo, realmente pues no adultero, ¿cierto? No robarás, no sé qué, todos los, no codiciar el carro ajeno con el chasis último modelo. Todo eso no lo hago, pero ¿por qué? Amo. Ahora, si tomo la ley como un mandamiento, usted no puede hacer. ¿Cuántos entienden que cuando a usted le prohíben algo es cuando mal lo hace? Que no se meta con él, que no le conviene. Mami, me voy a casar. Le estoy hablando de algo que no es cierto, ¿cierto? ¿No? Bueno, es en otros lados donde pasa eso. Pero la prohibición es causa del apetito. ¿Por qué la gente cae en drogadicción? Eso no se puede hacer, pero encuentra amigos que no, hermano, no, y no sé qué, y muchas veces no sabemos exhortar. Donde usted llegue con eso se me va, y no sé qué, y dice cuándo, y Pero si me dice que no es por algo, y como que no, pero dale, chino, eso no pasa nada, y lo desvía a usted, y usted se siente chévere, por un momento usted se baja de sus problemas, y no sé qué, y como que empieza a carcomerle, y como Eva quedó convencida, hágale, préndalo. Porque la prohibición es causa del apetito. Si no fuese así, el hombre y la mujer no estaría deseando lo que no debe y amando más lo que tiene. Porque siempre queremos el otro carro. A mí no, pastor, yo no. Yo mi carrito viejo lo amo. ¿Seguro que no ha mirado otro carro? ¿Seguro que ni por la revista ha mirado otro chasis? Teresa de Calcuta ya no está. Esto también lo hablan las mujeres. Es que los hombres, mujeres y hombres. ¿Es cierto o no es cierto? Pero el domingo vengan a la iglesia, no van a dejar de venir. Entonces el amor, el problema de nosotros es por el amor. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cuándo es que obedecemos los mandamientos de Dios? Cuando permanecen. Mire, pastor, ahí dice que debo guardar los mandamientos. No, lea bien. El que cuando obedecen mis mandamientos, ¿sí ve que los debo obedecer? Sí, coma. No es un punto aparte. Cuando obedecen mis mandamientos, coma, permanecen en mi amor. Me devuelvo. ¿Quieres permanecer en mi amor? Obedece mis mandamientos. ¿Los estás obedeciendo? Estás permaneciendo en mi amor. ¿Cómo los estás obedeciendo? Porque estoy amando, Señor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, ¿por qué los obedeció Jesús? Porque permanece en el amor del Padre. Y les voy a dar 2 ejemplos para concluir. 2 ejemplos de que cuando yo peco contra Dios, a veces no ofendo al hermano, pero cuando peco contra el hermano, siempre ofendo a Dios, porque el pecado significa infringir la ley, y la ley que Dios dejó está también contra mi prójimo. Recuerden la cruz. La cruz tiene un significado importante, es un antes, un después, es 2 pactos, es vida eterna, es gracia, es salvación, es sacrificio, es sanidad, es redención, redimir, es tantas cosas que es la cruz. Pero la cruz también nos deja un principio de que nuestra relación vertical debe ser más grande que la horizontal. Mi relación con Dios, si es más grande, mi relación con los demás es mejor. Pastor, es que no hago como, no sé cómo hacer para aprender a amar a mi esposo, que es tan difícil. Usted aprenda a amar a Dios. Cuando usted aprenda a amar a Dios, usted va a aprender a amar a su esposo, que es difícil. Pero si no lo hace, es imposible, porque el único que va a derramar su amor en su corazón, Romanos 5:5, es el que le va a enseñar que es, si llevo un vaso de Coca-Cola a mi esposa y le digo: mi amor, ¿quieres tomarte la pastilla con agua? Pues ella va a mirar y va a decir:
O me sigue la corriente de que estoy loco, o me va a decir, no, amor, con Coca-Cola no me la puedo tomar, eso es Coca-Cola. Si yo pretendo llevarle amor a mi esposa, pero no sé amar porque no tengo una relación con Dios, solo le estoy dando Coca-Cola y no le estoy dando agua limpia. Entonces nadie puede amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, su trabajo. Nadie aprenderá a amar nada si primero no ama a Dios. El que no tiene una relación con Dios y no aprende a amar a Dios, se aburre de todo. Así el carro sea último modelo. ¿Se acuerdan del enanito Tatú? El avión. Dicen que él le pagaba a personas, modelos, actrices, para que se casaran con él, solo por querer tener sexo. Y muchas de ellas aceptaban que él tuviese otras mujeres, porque estaban casadas, era por conveniencia, era un contrato. Y tuvo, dizque, muchísimas mujeres, muchísimas. ¿Cómo pudo? Le ganó a Salomón, de chiquitín. Y él se suicidó, y suicidándose dijo, no encontré la satisfacción en lo que yo más amaba. ¿Qué era lo que él más amaba? El sexo, pero no encontró satisfacción. Porque lo único que podía satisfacer la vida de Tatú y la vida de todos nosotros es Cristo Jesús. No es ni un hábito, no es ni tener plata, no es ni la cuenta no sé qué, no es tener la mujer más bonita, no es tener nada de eso, es Cristo Jesús. Por eso mira el pecado de nosotros tan grande. El pecado de nosotros tan grande, el pecado más grande que existe en la vida y en el mundo y hoy a nivel mundial es no buscar a Dios, porque están infringiendo una ley. Dios dice, si me buscares de todo corazón me hallaréis. Y Dios dice, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Y el Señor dice, estoy tocando la puerta de tu corazón y tú no me abres. Y el Señor dice, yo soy lento para la ira, pero llega un tiempo en que tengo que pararme y como un torbellino ver el juicio y sobre mis pies traer juicio a toda la tierra, porque lo tengo que hacer, hay un tiempo. Pero yo no quiero que nadie perezca, yo no quiero la muerte ni siquiera del impío. Y sigue dando explicaciones Dios como si fuera, como si yo digo, te presto 20 millones de pesos. ¿Cuándo me los pagas? En un año. Si no me los pagas, ¿qué? No, te llevas todas las cosas de mi casa, no te preocupes, eso queda firmado por notaría. Y no me pagó. En un año nunca me pagó. Entonces tengo que decirle, qué pena, tengo que llevarme tus cosas. No, mi Salita, no. Y el Señor es como si estuviera ahí. Entiéndame, yo le dije, pero mire, fue un año, usted pudo haberme abonado algo. Pues es que yo no le quiero quitar las... Dios es así yo lo veo en la palabra. Dios no dice, ajá, hay un año, yo sabía que usted no me iba a parar de que yo soy Dios, todo lo sé, para afuera, se me para de la silla, y ustedes sáquenme todo, quiero ver cómo sufre cuando vea que tenía razón. Ese no es Dios. Entonces Dios nos está diciendo cada rato, mire, yo no quiero que esto, mire, yo no quiero que tal, mire, que yo, pero la gente no quiere, porque está pecando. Ay, no, él no fuma, él no toma, él no sé qué, no sé qué. El primer pecado que tiene el mundo es no creer en Dios. Juan dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en el Hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene que buscar tiempo para Dios, no a su manera. Pastores, líderes, muchos supuestamente cristianos, hoy en las casas no se congregan porque Dios está en todos los lados y porque ellos creen en Dios azul. Eso no es bíblico. Pues mira cómo pecamos. Mira el pecado más grande, es que muchos hoy no están buscando a Dios, que muchos mañana no están buscando a Dios, que muchos inician su día sin decirle por lo menos gracias a Dios, que muchos no terminan su día sin decirles gracias a Dios, sino el Dios de cada uno es ellos mismos. Ellos pudieron, ellos hicieron, ellos acontecieron, eso no sé qué. Por eso el pecado contra Dios, todo lo que hacemos en nuestra vida es pecado contra Dios, todo lo que hacemos en nuestra vida. Por ende no creen que Dios tiene toda la autoridad para aplicar su justicia, porque todo el pecado ha sido contra Él. El orden de estos dos mandamientos, Dios nos enseña a amar a Dios primero. El primer y gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, y nos enseña cómo. Y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, pero el orden no es el prójimo, el orden es aprenderme a amar yo mismo. Porque si yo no me aprendo a amar, yo no puedo amar a los demás. Quiere decir que aquella persona que odia y no ha aprendido a amar a su hermano es porque no se ama a él mismo o a ella misma. ¿Me di a entender? Porque por encima de esto, cuando uno odia a alguien, si uno ama a Dios,
uno lo perdona y uno lo ama solamente porque Dios lo dice. Así me caiga mal, así sea la peor persona, Dios no me está mandando a que tenga una relación con él. Es que a mí me violó y me violaron 4 y esto, y se reían y todo eso, y si sé cuándo. Dios dice perdónalos, pero Dios no está diciendo vayan y tómense en la tacita de café con los 4. Pueda que se aparte, pueda que no tengan más relación, pero Dios dice perdónalos y ámalos. Y amarlos, ¿qué es? Servirles cuando ellos necesitan. Ahí es donde se conoce una persona si ama o no ama, porque el servicio tiene que ver con el amor. Mira lo complicado que es cuando hablamos del pecado contra Dios. Mira esto es a lo que uno viene a una iglesia, a aprender esto que edifica nuestra vida. No a decirles cómo van a prosperar esta semana y cómo si ustedes me traen aquí 1 millón, Dios les va a dar 10 millones, porque eso no es palabra. Todas estas cosas forman. Dice que Dios dio dones ministeriales, Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, hasta que lleguen. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿El otro domingo tengo que volver otra vez? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean perfectos, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Cuántos perfectos hay acá? No, entonces mañana también tienen que buscar de Dios, y pasado mañana, y el otro, porque es hasta que seamos perfectos, y eso solamente va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, mientras tanto, todos los días necesitamos de Dios, todos los santos días, y esto es lo que nos deberían enseñar a nosotros, poder ser confrontados. Recuerda que la palabra de Dios cumple 4 funciones: enseña. ¿Cuántos han aprendido acá? Algo, aunque sea, ¿sí? Redarguye. Redarguir no es chévere, es como cuando nos revuelve algo por allá. Estoy como mal, mejor un Alka-Seltzer y necesitamos vomitarlo para podernos sentir bien. Cuando nos redarguye por dentro, necesitamos sacar lo que Dios nos está diciendo que saquemos para poder estar bien en nuestra vida. Enseña, redarguye, nos corrige. Y la palabra de Dios trae corrección a nuestras vidas de una manera sana. Pero cuando nosotros no queremos corregir lo que Dios nos habla a través de su palabra, ahí ya viene disciplina. Y dice la palabra de Dios en Santiago y en Hebreos que la disciplina de Dios a nosotros no nos gusta, pero que al final la valoramos porque sabemos que es importante para nuestra vida. Pero no deberíamos recibir disciplina si cuando Dios nos redarguye nosotros nos ajustamos con lo que Dios nos dice. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye a fin de que seamos preparados para todas las cosas que Dios preparó, de la forma que quiere que vivamos. Así es. Entonces, 2 ejemplos. El primer ejemplo está en Génesis, de mostrarles cómo cuando yo peco, si peco es directamente contra Dios y no contra el hombre. En Génesis capítulo 1, ¿cómo estoy de tiempo? Sí, 10 minutos. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 9. Lo leo todo y lo explico rápido. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Mira, Dios estaba con José. Y fue varón próspero. Sí, yo le diría: Señor, qué prosperidad tan chévere que vuelva a la cárcel. Yo, en mi ignorancia. Pero cuando ya leo el texto y vimos lo que era prosperidad, él aún preso y aún en un lugar donde no debía estar con la injusticia de los hombres, era más prosperado que todos los que estaban afuera. Porque hay presos libres y hay libres presos. Tarea para meditar. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿En la mano de quién prosperaba? ¿De Potifar? No, de José. Hacía yo José gracia en sus ojos. ¿Gracia en los ojos de quién? De Potifar. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que Potifar tenía, dijo: tome, se lo entrego. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Potifar era bendecido, pero por José, no por Potifar.
Y Potifar era mundano, no era cristiano. Pero aún los mundanos son bendecidos por cristianos. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, dicen que se parecía mucho a mí, y bella presencia. ¿Quién se rió? Te voy a mostrar a José. Cuando estemos en la eternidad, te voy a decir, venga José, párese al lado mío. Ojiazul es igual, todo. Cree que la hermana es la única ojiazul. Y aconteció, y lo bendijo a causa de egipcio, y todo lo que él tenía en mano de José, y él no se preocupaba de cosa alguna. Voy en el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en un carro 0 kilómetros, porque ya tenía a Potifar. Estaba mirando otro chasis, estaba mirando otras rueditas y otra peta que habría mejor. Por eso dije que las niñas también, no solo los niños, también las niñas. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero no era ver una película. No era ver los pitufos de Walt Disney ahí a comentar, no creo. Duerme conmigo. Dice, y él no quiso. Dice, y él no pudo. Él no era eunuco. Él sí podía porque tuvo más hijos. Tuvo hijos. No quiso. No se trata de no poder. Se trata de no querer. Y no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mire la respuesta de él. Aquí está diciendo que el amo le dio y que todo lo tenía y que el amo no sé qué, pero mire la respuesta de él. He aquí que mi Señor, está hablando de Potifar, he aquí que mi Señor, está en ese minúscula, no está hablando de Jesús. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecar contra Potifar? Si él accedía a pecar, estaba infringiendo una ley porque Dios había dicho no adulterar. En este caso no fornicar porque él no era casado. Entonces si él le había dicho no, y además porque era una mujer que ya estaba comprometida, Señor me dice que tú eres para mí, no le dice que ya tiene 3 hijos y que ya tiene un hogar y que... Pero José no quiso pecar, infringir la ley de Dios, porque él sabía que él no iba a pecar solamente contra Potifar, sino iba a pecar contra... Y para él era más importante Dios, porque él no dijo, ¿cómo podría yo fallar y pecarle a Potifar y me quita todo y después yo no soy segundo y mi poder y mi autoridad y todo quedaría en el piso? Y no, él dijo, ¿cómo podría yo hacer esto y pecar contra mi Dios? ¿Ves que cuando uno peca contra alguien, aquí él hubiera pecado contra Potifar, ¿cierto? Pero realmente la Biblia nos muestra que el pecado contra el hombre es un pecado directamente contra Dios. ¿Dónde hay otro ejemplo? Y con este concluyo. Lucas capítulo 15, todos hemos hablado del hijo pródigo. ¿Alguna vez escuché una persona cuando el pastor dijo, vamos al hijo pródigo, vamos a hablar del hijo pródigo? Dijo, ay, Lucas 15, ya sé. Yo dije, Jesús lo sabe todo. Uno vuelve y lee el mismo versículo y Dios le enseña otra cosa distinta. Lucas capítulo 15, les voy a leer rápido del 1 al 18 y les explico ahí un poquitico algo de esto. Explicando que el pecado siempre es contra Dios, así yo peque contra el hombre. Y dice la palabra de Dios, ya conocen la parábola del hijo pródigo, y la leo desde el versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Recuerde que cuando él pide los bienes le dijo, muérase, porque la única forma
en la que un padre podía heredar, o sus hijos podían heredar de sus padres, era cuando sus padres estaban muertos. No existía tomar la herencia antes. Entonces cuando él estaba pidiendo la herencia, literalmente le estaba diciendo: ¿por qué no se muere para yo poder recibir lo que es mío? Entonces dice que me corresponde, y le repartió los bienes. El padre dijo: bueno, usted me desea eso, pues tome lo que usted anhela, tome lo que usted ama. Él no dijo: sí, muérase, entonces se me va de acá, voy a alistar mi ropa. No se me lleva ningún chirito para que vea lo que es conseguir el pantalón y lo que me valieron las medias y lo que me valió su manutención, por tanto no se me lleva nada y que vea. No, le dijo: tome, llévese todo, vaya. Porque el amor no peca, no hace infringir la ley. El padre dijo: ese es su deseo, yo le doy su deseo. No es correcto, pero yo le doy su deseo. Vaya y entienda que la vida no es fácil y que lo que usted ama no es lo que lo va a hacer feliz. Ese es el contexto de lo que el padre está diciendo. Versículo 13. No muchos días. Yo puedo decir que un año es muchos días, pero yo puedo decir que tal vez 3, 4, 5 no son muchos días, ¿cierto? Dice: no muchos días, aquí no me deja claro cuántos. Después, juntándolo todo, esto me muestra que este era un baboso que ni siquiera sabía cuánto valía 1,000 pesos, porque no les había costado. Juntándolo todo, ¿usted cómo va a recibir una herencia tan grande y venderla en pocos días? Yo estoy vendiendo mi apartamento hace 6 meses, creo, y no lo hemos vendido, porque la gente quiere comprar barato y vender caro. Y uno no compra así, uno compra esa conciencia, lo que realmente valen las cosas. Si unos zapatos que valieron 300,000 pesos me los puse una vez, yo ya le perdí. Ya tengo que bajarme en algo. Y tal vez decirle: bueno, se los vendo en 250, los tuve una sola postura. Yo pierdo porque ya pierdo. Listo, un buen negocio, ¿cierto? Pero los usó y están viejos y deme 240. Pero si usted ya los usó mucho tiempo, pero esto valieron 300, sí, pero están viejos. No, pero deme 240. Eso no es justo, ¿cierto? Una justicia tiene que decir: esto yo creo que vale tanto, ¿cierto? Nos vamos con esto. Si yo no he podido vender el apartamento y este muchacho en unos días vendió la mitad de los bienes. ¿Y por qué puedo decir yo que eran muchos bienes? Mire todos los criados que tenía el padre. Y este lo juntó en unos días. Yo me imagino, le vendo esa finca. ¿Cuánto vale? 2,000 millones. Tengo 1,000. Dale que lo que necesito es plata. Le vendo ahí esos carros 0 kilómetros. ¿Cuáles son los burros? ¿Cuántos burros tiene? 200 burros. ¿A cómo están? A 1,000 pesos. Deme 200,000. Tengo 50. Porque al que no le cuesta, lo juntó todo en un momentico. Mire la mala administración. Ese era el deseo de él. El deseo del hijo pródigo era salir a vivir fuera de la cobertura de su padre. A un hijo lo que le disgusta no es la casa, son las reglas que hay en la casa. Porque si pecado es infracción de la ley, el hijo no quiere vivir bajo la cobertura de un padre, porque hay leyes, hay mandamientos. Tú me llegas a tal hora, tú haces tal cosa. Eso es lo que a los hijos no les gusta. Entonces, si infringen la ley, pecan. Por eso, es lo que hizo el hijo pródigo. Es que si mi papá no me molestara tanto con las reglas y yo tuviera plata, yo sí le enseñé al papá cómo es vivir. Pues a él le enseñó al papá que no sabía vivir. Que un hijo, si no sale en bendición de la casa, nunca va a aprender nada. Y siempre va a vivir de tropiezo en tropiezo, hasta que no haga lo que hizo el hijo pródigo. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué me enseña esto? Que cuando un hijo se aleja a una provincia apartada, el padre no puede estar allí, porque nosotros somos los que tenemos que ir al Padre. Entramos confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Entramos nosotros. Si ya somos hijos de Dios, si ya somos nacidos de nuevo, yo soy el que tengo que buscar al Padre. Soy yo. Yo tengo que buscar a Dios en relación. Yo tengo que orar. Yo tengo que orar, es hablar y esperar el que me va a decir. O si yo le digo: Fer, tú me haces un pan, me regalas un poquitico de agua. 2 horas, 3 horas,
4 horas, me paro yo y busco el agua. Porque es que la comunicación, la oración era que yo te tenía que decir algo, pero tú me tenías que responder. Tú me tenías que decir, no, Paz, no puedo porque es que se me durmió la pierna y cualquier cosa. O listo, ya estoy aquí, algo que estoy mirando hoy, dame 2 minutos. Pero tú me respondes y yo me atengo a la respuesta tuya de lo que yo te hablé. Esa es la oración, yo le oro al Señor, pero no sabemos esperar o no sabemos escuchar. Porque orar no es solamente, Señor, te pido por tal. Esperemos a ver qué pasa. ¿Ustedes se imaginan? Francisco me regala un vaso con agua, esperemos a ver qué pasa. El otro domingo llego y no hay agua. Porque si yo no sé escucharla, si no sé oírla y si tú no hablas, entonces ese es el problema en la oración. El Padre no va a ir donde nosotros vamos. Y este versículo me muestra que Dios no está en todos los lados. No, él se fue aquí para donde las niñas y gastó todo en parrandas, en toda la vaina. Ah, Dios estaba ahí, es que Dios en todo... No, Dios no está ahí. En el pecado Dios no está. Y yéndose a una provincia apartada y allí desperdició. Cada vez que nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, lo único que hacemos es desperdiciar nuestra vida. Qué pereza el domingo en la iglesia, no, si estoy cansado, hoy no voy. Estás desperdiciando tu vida, porque te estás apartando de Dios. Miren lo que dice la palabra: desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo lo que el Padre puso en sus manos lo desperdició, porque no vivió bajo la cobertura del Padre, que le podría decir, eso no es para un día, hay que guardar, hay que ahorrar, hay que mirar. Es que tengo 1 millón, sí, me quiero comprar, ¿cuánto vale? 1.800.000, ¿para qué? No. ¿Cómo lo vas a hacer? Espera, mira, hay otra cosa, eso es lo que hace un padre. Pero un hijo dice, no, 1.800.000, mete el tarjetazo, a 3 cuotas de 800 me quedan no sé qué, y cuando se dan cuenta está pagando 5 millones por esas 3 cuotas. Porque no se dejan tomar sabiduría de los que ya tenemos un poquitico más de conocimiento. Y principalmente, ¿de qué Padre estoy hablando yo? De nuestro Padre Celestial. No tener relación con Dios nos lleva a vivir perdidamente y a desgastar todo lo que tenemos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. En el lugar donde no está Dios hay hambre, hay necesidad, hay escasez, hay ruina, hay problema, hay enfermedad. Donde Dios no está, allá en la provincia donde Él se fue, yo, lejos de mi papá, pues si yo me quiero ir fuera de Dios, mira lo que voy a encontrar. En aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Aquí no busca al Padre, porque la última instancia que nosotros tocamos, cuando tocamos fondo, es Dios. Siempre hay otra oportunidad que no sea Dios. Hay un problema, siempre hay alguien donde golpear. O no, yo puedo, o yo. O algunos pueden decir, no, yo no le pido a Dios porque yo voy a salir de esta. Imposible. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿De cuál? ¿De la donde vivía el Padre o de la provincia lejana donde él se fue sin el Padre? De donde estaba lejos del Padre. Porque el que está en problemas y se mete con otro que no busca de Dios, haya más problemas. Alguien dijo algo muy bonito. Dijo, yo quise aprender cómo hacer arcos. No sabía, me gustaban los arcos. Entonces me presentaron unas personas que sabían hacer arcos y me junté con ellas y vi cómo hacían el arco, y ellos me empezaron a explicar cómo hacía el arco, hasta que me dieron la oportunidad de hacer un arco y yo pude hacer un arco. Entonces empecé a comprar materiales en mi casa y yo los aprendí, empecé a hacer solo sin ellos, y aprendí a hacer arcos, y fue una satisfacción grande hacer algo que yo no sabía, pero que aprendí por otras personas. ¿Cuántos quieren aprender a amar a Dios? No se junten con personas que no aman a Dios. Porque si usted quiere aprender a hacer arcos y se junta con los que hacen carros, no va a aprender a hacer arcos, va a aprender a hacer carros. Si yo pretendo que mi vida sea ligada a Dios y me junto con personas que no aman a Dios, pues me van a enseñar a no amar a Dios.
¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Es como si yo digo, no es que yo quiero aprender, me estaba diciendo Samuel, no, es que quiero aprender inglés, estoy en el proceso y eso. Entonces yo te digo, júntate con los que hablan francés y verás la confusión que te van a meter. Pero si te juntan con personas que hablan inglés, si estás en un entorno donde se habla inglés, si empiezas a escuchar música en inglés, si empiezas a ver películas en inglés, si empiezas a escribir en inglés, vas a resultar hablando inglés, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero es el entorno en el que me tengo que sentar. Por eso Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni en camino, sino que en la ley de Dios está su delicia. En la ley de Dios él medita de día y de noche. El que hace esto, el que no se mezcla, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, el cual da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero es porque si quiere aprender a hacer arcos, se junta con gente que hace arcos. Si yo quiero aprender a amar a Dios, tengo que juntarme con gente que ame a Dios. Si yo quiero aprender a que mi vida crezca más con Dios, ¿con quiénes me tengo que juntar? Esto es tan sencillo. Hoy estoy en la de Nacho. Hoy estoy enseñando la Biblia de Nacho, el libro de Nacho. Eso es sencillo. La M con la A, ma. Esto lo aprendes y traemos a los niños de tan pronto hable Victoria, va a decir patón, lo que usted dijo era esto. Yo estaba allá. Eso lo aprende cualquiera. Es facilito. Entonces dice, y comenzó a fallarle y fue y se arrimó. No se arrimó al padre, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Uno le dice, ay, se fue a apacentar cerdos. ¿Saben cuál era el problema? Que los judíos no se podían acercar a los cerdos. Ellos no comían cerdo, mucho menos criaban cerdos. No se podían aparecer a los cerdos. Eso era indigno para ellos. De hecho, fariseos llamaban a unos cerdos y perros, porque eran dos animales que eran indignos para ellos. Si la Biblia nos dice algo a nosotros que es indigno, que no es, y yo cuando fallo, cuando caigo, cuando desperdicio todo lo que Dios ha puesto en mi vida, en vez de volver al Padre, me voy a hacer lo que Dios me ha dicho que no tengo que hacer. La puerca vuelve al lodo y el perro a su vómito. ¿Qué significa eso? Usted puede lavar un marranito y ponerle perfume, ponerle lo que sea, pero el perro siempre va a buscar el lodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero hay otra palabra más para entender. Sí, es su naturaleza. La naturaleza del cerdo es el lodo. Entonces usted le puede hacer lo que sea al cerdo, pero como el cerdo no tiene libre albedrío, vuelve a su... El hombre que peca y nace de nuevo tiene libre albedrío, no es un cerdo. Entonces si peca no vuelve a lo mismo, porque no es práctica, no es su práctica. Porque todo el que practica es un cerdo. Uy, eso es duro. El Señor dijo es hijo del diablo. ¿Qué prefiere, el cerdo o hijo del diablo? ¿Ves lo duro que es con el pecado? Entonces la marrana vuelve, ¿por qué? Porque es su naturaleza. El perro vuelve a su vómito. Un perro cuando se vomita vuelve y se lo traga. ¿No lo han visto? Todos los que han tenido mascotas. Entonces el Señor usa estos dos ejemplos, no para en medio de un banquete decir, uy, el perro vuelve a su... Señor, no hable de eso, sino para mostrarnos que todo el que no tiene libre albedrío y el que no tiene la voluntad de decidir por sí mismo, porque un perro no lo tiene y un cerdo tampoco lo tiene, va a volver a su naturaleza. Así alguien trate de obligarlo a que haga otra cosa. Podemos perfumar al perro, podemos de todo, podemos darle antibióticos para que nunca vomite, pero el perro algún día va a vomitar. Es como los gatos están lambiendo a toda hora su mismo pelo. ¿Vieron Shrek? Y bota una bola de pelo. Eso es cierto, yo tengo gato. Ellos cada rato botan pelo de todo el que se tragan.
Es como creer que los gatos no van a escupir pelo. Los perros van a vomitar. Y Dios lo que nos está enseñando es que, mira, de nada sirve yo orar por el pecado de alguien si no ha nacido de nuevo. Porque la decisión del hombre está en que en su vieja naturaleza decida tener una nueva naturaleza. Y a través de la nueva naturaleza, un día dice, pero yo no soy cerdo, yo que el lodo, uy no, qué pereza. Yo prefiero acá y hay pastico y todo. Me voy a hacer tipo oveja. Sé que la nariz no me ayuda mucho el cerdo porque es chato, pero voy a pasar como si fuera una oveja y empieza a vivir como una oveja, así sea un cerdo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, realmente cerdos, pero aún así cerdos y todos, nacidos de nuevo, ya no vivimos bajo nuestra vieja naturaleza, sino bajo la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso no practicamos, no es una práctica. Cuando alguien hace pasantías, la praxis, antes de ejercer un trabajo, ¿qué es lo que le hacen? Haga pasantías, haga prácticas. Entonces cuando hace prácticas les enseñan qué es lo que tienen que hacer para que lo haga ya definitivamente como trabajo. Todo el que practica también el pecado lo va a hacer toda la vida, porque se acostumbró a ello. Voy en el versículo 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Algarrobas es la lavaza de la lavaza. O sea que ni siquiera iba a comer lavaza. Hubieran sido ricos si le hubieran dado lavaza, la que lamen los cerdos. Pero era el rezago de la lavaza que dejaban los cerdos. Y él anhelaba comer algarrobas. Uno dice, terrible esa condición. ¿Usted no ha visto a la gente en la calle sacando la comida de las basuras y comiéndose eso? Y tomándose todos los jugos que hay en los... ¿Lo han visto o no lo han visto? Entonces uno dice, es increíble cómo lo van a hacer. Cuando uno llega a una situación deplorable, donde ya la vida es un desastre, uno llega a ese punto. Y a esto llegó el hijo pródigo. Llegaron a comer la lavaza de un cerdo. Bueno, así era el hambre tan tremenda que él tenía, que lo llevó a comer esto. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene? Mira cuántos. Y allí hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ahora sí, mi padre. Ahora sí. Me levantaré e iré. Iré a mi padre. Por fin decidió ir al padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra... No pecó solo contra el Padre. ¿Contra quién dijo primero que pecó? Contra Dios. Todo lo que nosotros hacemos, puedo pecar contra Dios y no pecar contra el hombre, pero cada vez que peco contra el hombre, estoy pecando contra Dios. Porque pecar es una infracción de la ley. Y el amor es el que me evita que yo peque. Quiere decir que cada vez que yo peco es porque me falta amor. Todas las infracciones que nosotros tenemos en nuestra vida, con nuestro prójimo, sobre todo, es porque nos falta amor. Y ahí tenemos que examinarnos a nosotros mismos si hemos nacido de nuevo, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. De modo que el que realmente ha nacido de nuevo está cubierto por el amor de Dios. Y si estamos cubiertos por el amor de Dios, pues ¿cómo no vamos a tener la facilidad de poder entender hoy que todo lo que yo hago hacia los demás estoy pecando directamente con Dios? Es muy fácil de entender. Pecado contra Dios. Quiero que se pongan en pie, vamos a terminar. Siempre que alguien me pregunta lo mismo, doy el mismo ejemplo, y alguien que está acá me preguntaba algo acerca de su trabajo. Injusticias, injusticias, injusticias. Y le dije a esta persona, bueno, primero que todo, ¿quién es tu jefe? Me dijo, Dios. Ok, entonces arréglalo con Dios. Haz cuenta que la persona que está haciendo
eso es tu esposo o es tu hermano, es alguien que tú amas. Alguien que está aquí también hace muchos años tenía pleitos con alguien en la cocina con otra persona y me decía, es que no, yo le decía, haga de cuenta que es su mamá. ¿Por qué? Y ahorita entiendo por qué. Dios antes me llevaba a entender que si yo logro ver a otra persona como alguien que yo amo, tal vez no la voy a herir igual, pero yo no entendía este principio. Entonces, si yo tengo bronca o pleito o algo en el trabajo o lo que sea con alguien, si yo lo sigo mirando como esa persona que es, voy a seguir en la rencilla. Pero si yo lo miro como fuera alguien que yo amara, entonces uno pone en el lugar y dice, es que sale del trabajo y no hace nada, y esto, y nos ponemos de aquí para allá. Pero si yo veo que es mi mamá, mire, uno, si fuera la mamá o fuera alguien que uno ama, así no hace, uno lo hace por ella. No, pero es que nunca lava el plato, venga, yo lo lavo, pues es mi mamá. ¿Por qué lo hacemos? Porque la amamos. Pero como no amamos a la compañera, por eso es que fallamos. ¿Ves el problema? El problema está en el amor. ¿Y quién dijo que Dios hacía acepción de personas? Y Dios me invita a que yo tengo que amar a mi prójimo. Él dice, amarás a Dios y a tu prójimo. Y prójimo es mi próximo. Próximo en mi trabajo, en mi casa, en todo eso. ¿Y cuántos no fallamos en eso? Así que díganme cuántos cumplen los mandamientos. Concluyo con este versículo en NTV, Romanos 13, 8, 10, dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple las exigencias de la ley de Dios. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no estamos sabiendo amar a los demás es porque no nos sabemos amar a nosotros. Ni siquiera nos hemos entendido a nosotros mismos cómo vamos a amar a los demás. ¿Cómo vamos a dar de lo que no tenemos? Pero, ¿cuántos están endeudados acá? ¿Cuántos tienen deudas? Algunos no levantaron la mano y todos están endeudados. Todos. Dice la Biblia, no deban nada a nadie, excepto el amarse unos a otros. Aquí hay algunos que se odian con otros. Están en deuda. ¿Estoy explicando mal la palabra o no? Cuando yo pregunté quién tiene deuda, muchos pensaron en deudas económicas. Pero yo dije deuda, no dije económica. Y es con la tarea que nos vamos hoy. El Señor dice, paguen, no estén endeudados. ¿Cómo, Señor? Ámense unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley. Y cumplir con las exigencias de la ley es contrario a violar la ley. O sea que cuando yo amo a mi hermano, no peco. Y si yo no amo a mi hermano y no quiero perdonar al que me machucó el dedo hace 40 años y todavía me acuerdo cómo me lo machucó, estoy en pecado. Así vengas a la iglesia, así ayunes, así ores, así ofrendes, así no fumes, no tomes, no tienes mal pensamiento. Hay un solo problemita, y es que vives en rencor con tus hermanos. El pecado contra Dios. Cierra tus ojos. Padre bendito de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día. Y gracias, Padre, por lo que hoy tú nos enseñas, Dios. Sé que hay muchas relaciones que tenemos que arreglar, Dios. Solo porque tú lo mandas, Dios, solo porque tú lo exiges. Y porque queremos demostrarnos a nosotros mismos, bendito Dios, que te amamos. Y hemos entendido hoy que el amor no guarda rencor, que el amor perdona, que el amor sustenta, que el amor soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor eres tú, no es algo, es alguien, porque tu palabra dice que Dios es amor, en 1 Juan capítulo 4. Padre, oro porque nuestra relación contigo mejore, porque podamos entender ese amor
Porque no podemos orar por más amor. Dios, dame más amor. ¿Cuál más? Tu Hijo murió en la cruz. Todo tu amor ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Romanos 5:5. ¿Qué más amor? Lo que tengo que entender es lo que hay en mi vida. Es como aquel que tiene una herencia grande, pero nunca le han dicho que tiene herencia. Es rico, pero no lo sabe. Y nosotros no sabemos cuánta riqueza hay en tu amor en nuestra vida, y por eso no vivimos como ellos. No vivimos como ricos, sino vivimos aún en deuda, necesitados, porque no hemos entendido tu amor, Dios. Oro, Padre, porque esta palabra se haga rema en todos nuestros corazones de los que estamos hoy acá, en todas nuestras mentes, y que podamos aplicar esta palabra, Dios, para cada día alcanzar tu carácter, para cada día alcanzar esa estatura, Dios. Imposible llegar a tu estatura, pero cada día parecernos más, Dios, a ti. Que cuando estemos delante tuyo podamos decir: Señor, tú me hablaste un día de esto y tú sabes que lo apliqué por encima de que no lo quería. Tú lo sabías. Sí, hijo, yo sabía que no lo querías, pero cuán contento estoy que lo hayas hecho. Cuán contento estoy que lo hubieras logrado. Cuán contento estoy que hubieras intentado una y otra vez hasta que lo lograste. Eso muestra que me amas, y eso es la muestra de que hoy estás aquí. Gracias, Padre, por este mensaje acerca del pecado, y oro, Padre, porque esta mentira tan grande a nivel mundial de los pecados veniales y los pecados capitales es una basura, porque todo pecado, así sea pequeño, sin infringir la ley, es pecar contra ti y me aparta de tu presencia. Solo hay una solución: es arrepentirme de mi pecado, Dios, y cambiar mi vida. Es mostrar que realmente tú eres importante en mi vida. Por eso hoy nos vamos con esta conciencia y con este reto en nuestras vidas, Papá lindo. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, trabajos, en nuestros hogares, en nuestra salud. Oramos por tu bendición, Dios, en nuestra salud, en todo, Padre. Que esta semana sea una semana de bendición porque tú estás con nosotros. Y si vienen retos, Dios, ayúdanos a salir adelante tomado de tu mano, a no renegar, sino a poder tener contentamiento. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Nos vemos en otro video.